Bueno, jóvenes, hoy lo que vamos a ver es descomposición y composición de vectores, pero antes vamos a explicar qué es un vector. Ya lo vieron ustedes, pero se los explicamos, o vamos a explicar las principales características de un vector. Un vector tiene cuatro características principales. Una de ellas es el punto de aplicación, donde se está aplicando el vector. ¿Saben? Otra característica de un vector es la dirección. La dirección es el ángulo que forma con el eje ordenado, ¿vale? Esa es la dirección. Muy bien. Otra característica que tiene un vector es la magnitud, ¿sale? ¿De qué tamaño es ese vector? Magnitud o módulo. Muy bien. Y la última característica de un vector es el sentido. Muy bien. La magnitud nos dice qué tan grande es el vector. El punto de aplicación es dónde se está aplicando el vector. La dirección es el ángulo que forma con respecto a un eje ordenado. Y el sentido es la dirección, bueno, el sentido es hacia dónde se está aplicando el vector, porque podríamos tener este mismo vector con el mismo punto de aplicación, con la misma dirección, pero con sentido contrario, ¿sale? Entonces eso es lo que caracteriza a un vector. Muy bien, ahora hay dos formas de descomponer y componer un vector. Aquí tenemos un ejemplo en el que yo tengo este plano cartesiano de dos ejes, el eje X y el eje Y ahí tengo un vector. La escala que establecí para esto es 1 newton igual a 1 centímetro, ¿vale? Entonces aquí, si se fijan, tengo el punto inicial 0 y tengo hasta 25 y menos 25 en X, 25 y menos 25 en Y. El punto de aplicación de este vector, al cual le puse el nombre de fuerza 1, está en el centro del plano cartesiano. Yo les recomiendo que cuando hagamos este tipo de ejercicios, siempre pongamos el centro de nuestro plano cartesiano en el punto de aplicación del vector, ¿vale? Ok. La dirección que tiene este vector es de 38 grados con respecto al eje X. Su magnitud es de 25 newtons, lo que significa que mide 25 centímetros de largo. Si yo pongo la regla, se darán cuenta que este vector mide 25 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque estamos respetando la escala. ¿Cómo sé que mide 38 grados? Bueno, utilicé el compás, lo alineé y, si se fijan, me da 38 grados. Muy bien. Esto también lo pueden hacer ustedes en su casa con su juego geométrico. Hay dos formas de descomponer este vector. Una sería la forma gráfica y la otra la forma analítica. Vamos a hacerlo de las dos formas. Muy bien. Vamos a iniciar con la forma gráfica. ¿En qué consiste la forma gráfica? Voy a trazar dos líneas perpendiculares a los ejes desde la punta del vector. ¿A qué se refiere uno con perpendicular? Que tiene que formar un ángulo de 90 grados con el eje. Bien, ahí ponemos la escuadra paralela al eje de las X y trazamos desde la punta una línea perpendicular al eje X, y esta sería la proyección en el eje Y. Esta sería la proyección en el eje Y del vector, pero lo que estamos consiguiendo aquí es la proyección en el eje X de ese vector. Entonces aquí vamos a dibujar esa proyección. Esta parte, que vendría siendo como la sombra del vector, si pusiéramos un foco por arriba, me representa la fuerza 1, pero en la parte del eje X. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el eje Y. Ponemos la escuadra que esté paralela al eje Y, y cuando estemos sobre la punta marcamos nuestra línea
y ahora estoy obteniendo la componente de este vector F1 sobre el eje Y. Y esta vendría siendo la fuerza 1, pero en el eje Y. Muy bien. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para el método gráfico? Simplemente medir cuánto mide la componente en X y medir cuánto mide la componente en Y. Muy bien. Con esto yo estoy descomponiendo este vector en sus dos componentes rectangulares, así se llaman. Muy bien. Aquí podemos medir que prácticamente la fuerza 1 en X equivale a 20 newton. ¿Por qué? Porque cada centímetro equivale a newton. Vamos a hacerlo ahora para la fuerza en Y. Aquí estamos viendo que mide más o menos 10, 15, aproximadamente 15.8. Entonces, mi fuerza en Y más o menos es 15.8. Lo que tiene el método gráfico, más a estas escalas, es que no es muy preciso. Si tú lo haces de la manera más precisa en tu cuaderno, te lo aseguro que va a ser muy preciso, pero a esas escalas no es tan preciso. Muy bien, ese fue el método gráfico. Ahora, ¿cuál es el método analítico? Si te das cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, y como les había comentado al principio, esta línea es el reflejo de mi fuerza 1 en Y. Entonces yo la puedo transmitir de este lado para cerrar el triángulo rectángulo. ¿Vale? Ahora nos vamos a apoyar del ángulo y de trigonometría. Muy bien. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Las siguientes. Nosotros sabemos de trigonometría que el coseno del ángulo en un triángulo rectángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y de esto, ¿qué me sirve si yo quiero saber el cateto adyacente? Bueno, vamos a ponerle los nombres. Este sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo. Este sería mi cateto opuesto porque está frente del ángulo, y esta es mi hipotenusa. Muy bien. De aquí que me interesa saber el cateto adyacente, entonces lo despejo. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, entonces el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Muy bien, tengo otra ecuación. Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Mi fuerza en Y. Entonces vamos a despejarlo también. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, y el cateto opuesto es igual a la hipotenusa seno del ángulo. Muy bien, con estas ecuaciones yo puedo conocer la componente en X y la componente en Y de este vector para descomponerlo. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a aclarar antes que estamos hablando que la fuerza 1 en X es igual a el cateto adyacente y que la fuerza 1 en Y es igual al cateto opuesto. Haciendo esta aclaración vamos a calcularlo. Muy bien, lo hacemos. Mi fuerza 1 en X es igual a la hipotenusa, que son 25 newtons, por el coseno del ángulo, que son 38 grados. Bien, hacemos la operación en la calculadora. Nos fijamos que esté en dec, no en radianes, y lo ponemos 25 coseno de 38 y da 19.7. Fuerza 1 en X es igual a 19.7. Como esto no tiene unidades, conservamos los newtons. Muy bien, vamos ahora para la fuerza en Y. Fuerza 1 en Y es igual a la hipotenusa, que son 25 newtons, por el seno del ángulo, que son 38 grados. Lo comprobamos. 25 seno de 38. Y esto me da que la fuerza 1 en Y es igual a 15.39 newtons. ¿Por qué? Porque esto no tiene unidades.
Entonces, si se pueden dar cuenta, el método gráfico nos arrojó que la fuerza X en X del vector es 20 newtons y que la fuerza en Y de este vector es 15.8 newtons. Esto haciéndolo solo con regla y ya, ¿sale? Regla y una escuadra. Muy bien. Ahora, el método analítico, que es usando trigonometría, nos arrojó que la fuerza 1 en X es 19.7 y la fuerza 1 en Y es 15.39. ¿Cuál de los dos métodos es más fiable? El analítico. Bueno, ahora vamos a ver la composición de vectores. Vimos la descomposición en el ejemplo anterior, ahora vamos a ver la composición. En este ejemplo tenemos dos vectores, el vector de fuerza 1 y el vector de fuerza 2. Si se fijan, el vector de fuerza 1 está sobre el eje X y el vector de fuerza 2 está sobre el eje Y. Esa es la parte más fácil de composición de vectores. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Muy bien, para eso también se pueden ocupar el método gráfico y el método analítico. Igual que el ejemplo anterior, la escala es 1 centímetro igual a 1 newton. Entonces, como se pueden dar cuenta, el vector de fuerza 1 mide 15 newtons y el vector de fuerza 2 mide 25 newtons. Vamos a hacerlo primero por el método gráfico. ¿Cómo se hace por el método gráfico? Muy bien. Lo que vamos a hacer es mover los vectores paralelamente, ¿sale? Vamos a empezar con el vector de fuerza 2. El vector de fuerza 2 está sobre el eje Y y lo voy a mover desde su punto de aplicación al final del vector 1, que es el F1. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar la escuadra, la vamos a poner paralela al eje X y la vamos a poner exactamente sobre la punta de nuestro primer vector, y ahí vamos a trazar una línea que va a ser la proyección de ese vector de este lado. Ahora vamos a darle su magnitud. Vamos a ver que mida 25 centímetros. Muy bien, más o menos ahí. Entonces esta sería mi proyección del vector de fuerza 2. Vamos a hacer lo mismo con el vector de fuerza 1, lo vamos a tomar de su punto de aplicación y lo vamos a traspasar hasta la punta o el final de nuestro vector 2. Ponemos nuestra regla, nuestra escuadra, perdón, y la ponemos paralela al eje Y y exactamente en la punta. Ahí nos estamos dando cuenta que no hicimos muy bien aquel, pero vamos a tener una aproximación y ahí marcamos nuestra proyección. Vamos a ver que mida 15 newtons también y lo marcamos. Bien, vamos a corregir esta. Acuérdense que estamos aquí trabajando prácticamente en el aire. En su cuaderno esto es mucho más fácil, más o menos ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para encontrar la resultante, lo único que tenemos que hacer es unir el punto de aplicación de los dos vectores con la punta de los dos vectores que nosotros transportamos, o las proyecciones de los vectores. Entonces ponemos la regla y trazamos la línea. Muy bien, ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de la regla, medir cuánto mide la magnitud de ese vector. Entonces ponemos ahí, y según esto mide aproximadamente 30 centímetros. Entonces la fuerza resultante es de 30 newton. ¿Cómo sé la dirección o el ángulo que forma con respecto al eje X? Vamos a usar nuestro transportador. Vamos a ver que el inicio del transportador coincida con el inicio del vector, que estemos alineados con el eje X y con el eje Y, y vamos a ver qué grados se está marcando. Aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50, más o menos 59 grados. Entonces
Según el método gráfico, este ángulo es de 59 grados. Ese fue el método gráfico. ¿Cómo es el método analítico? En el método analítico vamos a ocupar, si se fijan, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Y por el teorema de Pitágoras, vamos a volver a ponerle los nombres: cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. De esa forma yo puedo calcular cuánto vale la resultante. Ya sé yo que la fuerza resultante es igual a la hipotenusa, que el cateto adyacente es igual a mi fuerza 1 y que el cateto opuesto es igual a mi fuerza 2. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de mi fuerza 1, que vale 15 newtons, al cuadrado, más mi fuerza 2, que vale 25 newtons, al cuadrado. Muy bien, mi fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado newtons cuadrados más 25 al cuadrado $625 Muy bien, mi fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada mi fuerza resultante es igual a la raíz de 850, que es 29.15 newtons. Aquí me faltó newton más newton cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Muy bien, ya tengo yo la fuerza resultante, pero lo vamos a hacer con los valores de los vectores en X y en Y. Tengo la siguiente relación: la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien, de esto me interesa el ángulo. Entonces despejo el ángulo. La tangente pasa del otro lado como tangente inversa, es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Lo calculamos. El ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Mi fuerza 2, que vale 25 newton, entre el cateto adyacente, que es mi fuerza 1, que vale 15 newton. Vamos a hacerlo. Aquí newton con newton se elimina y lo calculamos. Tangente inversa de 25 entre 15. Esto me da 59.036. El ángulo es igual a 59.036 grados.